Hola, mi nombre es Eric Servín, pastor de Horizonte Ciudad de México, y te damos la más cordial bienvenida a esta reunión digital, en donde queremos escuchar el mensaje de Dios para nosotros el día de hoy. Así que hemos titulado esta serie en Primera de Corintios como La vida a través del Evangelio, y vamos a estudiarla en esta mañana. Vamos a abrir o prender nuestra Biblia en Primera de Corintios capítulo 12. Asegúrate de tener la nueva traducción viviente. ¿Listo? Vamos a orar. Señor, gracias Padre porque podemos abrir la Escritura por medio de lo que Jesucristo ya ganó en la cruz del Calvario. Gracias Señor porque podemos estar tranquilos de que nuestra eternidad está pagada por completo y está asegurada por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, pagando por nosotros. Y nos ponemos en tus manos, Señor, con una actitud receptiva para poder entonces asimilar y que nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestro hombre interior pueda ser renovado por medio de tu palabra. Espíritu Santo, guíanos, Señor, ayúdanos a tener claridad y gracias porque tu luz, que sobrepasa la luz del sol, puede entonces iluminar nuestra mente, nuestro corazón, para amarte a ti por sobre todas las cosas. Gracias porque nos has dado hermosos regalos espirituales para poderlos compartir y que sean de beneficio para los demás. Ayúdanos a ser más como tú. Nos ponemos en tus manos, Jesús. Nos ponemos en tu presencia, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bienvenidos. Esto es Primera de Corintios capítulo 12 del 1 al 11, los dones espirituales. Así que vamos a ver que en los versículos anteriores, en los episodios anteriores, estuvimos viendo una serie de temas muy particulares acerca de la cultura corintia, que estaba permeada por toda la cultura masiva de los griegos. También Pablo ya había anteriormente en su carta había visto estos tópicos: divisiones y cómo la unidad en Jesucristo lo soluciona, la locura del evangelio, inmoralidad sexual, en específico el incesto, el matrimonio y la soltería, los pleitos legales, el orden en las reuniones, el papel de la mujer y el hombre en la iglesia y la cena del Señor. Hasta aquí Pablo ha tocado estos y muchos otros temas a lo largo de la carta. Ya hemos revisado ya 11 capítulos enteros y cada capítulo, cada porción ha tenido un mensaje muy preciado, muy valioso para cada uno de nosotros y aplicarlo en nuestra vida el día de hoy, para que podamos vivir la vida a través del Evangelio. ¿Cómo entonces nos ponemos esos lentes, esas gafas del Evangelio para poder caminar en esta realidad y en esta temporalidad con un filtro llamado el Evangelio, el filtro de Jesucristo en nosotros? Tanto cómo recibimos las noticias y las circunstancias y cómo respondemos o actuamos acorde a lo que el mundo nos está arrojando. Así que prepárate para poder ver en el capítulo 12, 13 y 14 temas espirituales. Dice el versículo número 1 de 1 de Corintios 12, del 1 al 1, dice: Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu, nótese Espíritu con E mayúscula haciendo referencia al Espíritu de Dios, que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Aquí necesitamos entender que en los textos originales hay no está la palabra dones o la palabra capacidades, sino que simplemente está dirigiéndose a otra palabra. Y necesitamos ver que la frase capacidades especiales que el Espíritu nos da, o los dones espirituales, como otras versiones lo traducen, comúnmente gira alrededor de la palabra dones. De hecho, si tú tienes una Biblia regular, tiene el título Los dones del Espíritu o los dones espirituales. Aquí necesitamos recordar que en esta porción no se menciona la palabra en el griego charisma o carisma, que significa don o regalo de Dios, ¿sí? Sino que aquí hay otra palabra que es
neumáticos. Y esta palabra entonces significa que es alguien espiritual. A través del tiempo se le fue agregando como estas capacidades, como estas cualidades o incluso dones, pero en realidad le está diciendo Pablo aquí con respecto a los asuntos espirituales, y ya se dirige en su mensaje, ¿no? Se corre en su mensaje. Y la palabra neumático se deriva, o bien es derivada de la palabra neuma, que significa aire o espíritu. De ahí que se le atribuye también al Espíritu Santo como el neuma de Dios, para cuando hace referencia a algo intangible, pero que sabemos que ahí está. Entonces, pudiéramos traducirlo, este primer versículo, de la siguiente manera, y me atrevo a poner esta traducción. Ahora, amados hermanos, con respecto a los asuntos espirituales, no quiero que ignoren. Aquí es muy, muy curioso y realmente me despierta muchas preguntas en por qué ahora está tomando los asuntos espirituales. Hemos recorrido ya 11 capítulos y cada uno de ellos tiene una profundidad y tiene una aplicación y casi todo apunta hacia algo celestial, hacia la eternidad, algo que un principio de Dios está ayudándonos a poder vivir la vida como a Él le agrada. Pero ¿por qué ahora está hablando estas cosas espirituales? Porque en 1 Corintios 3:1 dice, si podemos recordar, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, dice Pablo, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Ya me cayó el 20. Entonces, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, o sea, carnales, o como si fueran niños en la vida cristiana. Esto es duro, y esto realmente lo tenía muy claro Pablo, porque dice, yo no les puedo hablar de asuntos espirituales porque ustedes son carnales, ustedes están viviendo más conforme a este mundo y les tengo que hablar como niños en la fe. Les tengo que hablar como niños que apenas le están dando los primeros pasos y no puedo darles a ustedes cosas más profundas porque su condición actual no se los permite, sería locura para ustedes. Después de 11 capítulos, yo me atrevo a decir, ¿cómo Pablo entonces dice que eso es como lechita, o sea, comida para niños? Y entonces ahora sí vamos a las cosas espirituales, a una cuestión ya que necesita una madurez de parte de Dios para poder digerirlo. Y me vuela la cabeza en cómo Pablo pone en esa perspectiva todo lo anterior fue lechita, fue alimento muy blandito para que ahora sí reciban los asuntos más importantes, asuntos espirituales. Y también aborda este tema de los dones, ¿sí? Porque si recordamos en el principio de la carta, Pablo les había dicho, ustedes tienen todos los dones, una iglesia que lo tenía todo. Dice 1 Corintios 1:7, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tienen todo lo que necesitan. La iglesia de Corinto era una iglesia privilegiada. Tenía todo lo que una iglesia como hoy quisiera tener en cuestión de dones, en cuestión de capacidades para que pudiera funcionar. Sin embargo, una cosa les hacía falta. Una cosa les hacía falta. 1 Corintios 12, regresamos a nuestro texto base, del 2 al 3, Pablo sigue desarrollando su idea. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Esto es uno de los pasajes en donde Pablo nos está dejando ver que solamente aquellos que han recibido la salvación por medio del Espíritu Santo, una de las funciones del Espíritu Santo es traernos convicción de pecado, de justicia y de juicio a nuestra vida. Y aquellas personas que han nacido de nuevo, entonces tienen la cualidad o la capacidad, mejor dicho, de poder declarar o exteriorizar, publicar de que Jesucristo es el Señor. Pero cuidado, porque Jesús
también dijo en sus evangelios que no todos los que me dicen Señor, Señor, irán al cielo, porque aquellos que decían Señor, Señor, les voy a decir, no los conozco, no los conocí. Eso es un gran tema que pone en tensión, realmente nos pone a pensar. Yo seré de aquellos que dicen Señor, Señor, pero en realidad Cristo no me conoce, o yo no conozco a Jesucristo. Mejor dicho eso, ¿no? Yo no conozco a Jesús. O soy de aquellos cristianos que sí han pasado tiempo con Jesús, que sí han intimado y han invertido tiempo en su relación espiritual. Yo quiero ser de este tipo de cristianos que pasan tiempo con su Creador, que pasan tiempo con el buen pastor que es Jesucristo. Entonces, nadie puede, con el Espíritu y sus dones, maldecir o hacer ver mal a Jesús, ni llamarle a Jesús Señor. El que reconozcas que Jesús es el Señor es solo por medio del Espíritu Santo. Ahora, sabemos también de que habían personas que decían Señor, o tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, y que eran inspirados por demonios. También en eso tenemos que tener cuidado, porque ese tipo de personas que están también dentro de las iglesias simplemente están guiados por otros espíritus que no pertenecen al Espíritu de Dios. Y vamos a ver más adelante cómo poder identificarlos y cómo poder, Pablo le dice en la carta incluso de 1 de Timoteo, de que se aleje de esos falsos profetas o de esos falsos maestros. ¿Sí? Pero vamos a ver que sometido al señorío de Jesucristo, también vamos a poder declarar con nuestra boca y creer con nuestro corazón de que Jesucristo es el Señor y Él resucitó de los muertos. Otra persona inconversa no tiene esta capacidad y entonces es una locura para él. En el Nuevo Testamento, en la época de los griegos, y como a veces nosotros hemos visto en las procesiones, llevaban a sus ídolos de un lugar a otro, y ellos eran ídolos mudos, ellos no podían hablar, y los corintios cristianos habían caído más o menos, que habían caído en esas prácticas, y Pablo le estaba diciendo, ustedes estuvieron ahí, les rendían culto a esos ídolos mudos, pero quiero que sepan que ya Dios los rescató, ya no pueden maldecir. La palabra aquí es el anatema. Ya no pueden decirle a Jesús que es maldito si en realidad han nacido de nuevo, si han sido regenerados de adentro hacia afuera espiritualmente hablando por medio del Espíritu Santo. Vamos a continuar. Del versículo 4 al versículo 6 dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Aquí Pablo nos está diciendo y nos está clarificando de que hay muchas formas en las que Dios se comunica con su creación a través de los hombres que han nacido de nuevo. Hay dones, hay ministerios y hay operaciones. Esto no es una lista exhaustiva, o no es una lista que digas, solamente lo que diga 1 Corintios es lo que en realidad tiene que suceder, porque hay más cartas. Está la carta de Romanos, está Efesios, está 1 de Pedro, que también tienen elementos que enriquecen esta lista de dones espirituales. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar a lo que dice Corintios. Y aquí vamos a ver, por decirlo de alguna manera, señalar 3 categorías. Primeramente, los dones, los ministerios y las operaciones de Dios. Los dones está derivado de esta palabra charisma o carisma, que significa gracia, ¿sí? Y es un regalo inmerecido. Entonces le está diciendo, esto proviene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien brinda estos dones, estos carismas, estos regalos, estos obsequios. De ahí te puede sonar incluso la palabra cristianos o evangélicos o que carismáticos.
simplemente es una forma de hacer énfasis una forma de hacer iglesia que tiene un énfasis en los carismas o en los dones espirituales. No estoy diciendo que esto sea malo o sea bueno, porque también yo conocí y crecí en una iglesia como esta, que tenían un sobreénfasis en los dones, pero después, con el pasar de los años, con leer la Biblia, incluso con informarme, con preguntar, y el Espíritu Santo sobre todo, empezó a generar un criterio en mí, en donde yo dije, difiero de esta postura. No estoy diciendo que no sean salvos, pero sí, entonces mi postura es diferente. No estoy diciendo que ellos son menos amados y yo soy más, ni viceversa, sino simplemente son cuestiones que Dios permite que sucedan, y que unas iglesias tienen un sobreénfasis en los carismas. Ahora entendemos que Dios los pone con un propósito, y también en Horizonte creemos que siguen vigentes, pero con moderación. Moderados, con cuidado. Algunos dirían con el cinturón de seguridad bien puesto. Aquí vamos a ver otra categoría, por así decirlo, que es... antes de decir la otra categoría, quisiera definir de otra forma estos dones. Alguien dijo, es una habilidad sobrenatural que Cristo da al creyente, ojo, al creyente, por medio del Espíritu Santo en el momento de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? De que normalmente, naturalmente, todos podemos tener algún don o algún talento que es de forma natural. Algunos tienen talento para la música, algunos tienen talento para las matemáticas, otros tienen talento para los negocios, y así tienen talentos que probablemente sus padres no tenían y que entonces ellos desarrollaron. Y tenemos que entender que esto también, según Santiago 1:17, dice que todo dádiva y todo don perfecto proviene de los cielos, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Y entonces esas capacidades, ese talento, ese don que tiene tal persona, digamos, los Jonas Brothers, para cantar, ¿sí? Tienen su talento, para bailar en algunas otras personas, los matemáticos o los novelistas o cualquier otra persona que pueda tener un talento natural, proviene de Dios. Lamentablemente, en nuestra actualidad hemos vivido en una sociedad o en nuestra cultura moderna en la que nos han enseñado que los dones son para mí, y solamente para mí, y nada más que para mí. Y entonces esos dones se van ejercitando, desarrollando por egoísmo. Y esos dones necesitamos transferir nuestra atención no a nosotros, no el protagonismo a nosotros, sino al dador de esos dones. Cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces Jesucristo, según Efesios también, cuando ascendió, le dio dones a los hombres. Y aquí tenemos que tener claro de que todo el que ha nacido de nuevo tiene por lo menos un don. Tienes un don en tu vida. ¿Ya sabes qué don tienes? Queremos que tú puedas descubrirlo, y queremos que tú también puedas utilizarlo, no con fines egoístas, sino con otros fines que son más grandes de lo que te imaginas. Ahora, vamos a pasar a la siguiente categoría. Ministerios, o en la palabra de griego que es diaconía. En estos versículos de Corintios es esta palabra diaconía que está haciendo referencia al Señor, y diaconía no tiene otro significado más que servicio o ministerio, ¿sí? Y son estos servicios u oficios que normalmente los vemos en las iglesias, y más adelante vamos a ver estos oficios, estos ministerios, esta diaconía, que son 5. Pero más adelante los vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita solamente vamos a hacer mención de que existe esta categoría. Luego siguen las operaciones que valga la redundancia, operan o suceden en todos nosotros. Y estas operaciones es de la palabra energemas, de donde viene la palabra energía para nosotros, o sea, se deriva de esta palabra, y es esta energía en donde el efecto del poder de Dios
que se ejerce a través de una persona. Aquí todos estos son dones, y todos los dones necesitan ser inspirados o provienen del Espíritu Santo, y vamos a ver que hay una diversidad y Dios los da, y así nos fueron revelados por medio de su escritura, y cumplen un fin mayor al que nosotros creemos que nada más sería de forma egoísta. ¿Cuál es la razón de que exista esta diversidad de dones? Vamos a contestarlo con la Biblia. En el versículo 7 de Corintios, del capítulo 12, dice: a cada uno de nosotros, nuevamente, aquí está la afirmación de que a cada uno de nosotros. Tú, mi querido hermano, tienes un don. Eso no está en tela de juicio. No estamos diciendo si tienes o no tienes. Tú lo tienes por gracia de Dios, no por méritos, no porque seas buen cristiano, no porque hayas leído la Biblia de principio a fin, no porque hagas tus devocionales, no porque estés en un grupo de conexión, no porque estés en una iglesia tal o cual. Dios te va a dar ese don por gracia. Te lo obsequió, no por tu rendimiento. Y el que tengas ese don no significa que seas más amado por Dios, o que si tienes más, seas más amado del que tiene uno. Eso no está proporcionalmente dirigido, no es proporcional a tu rendimiento en el que Dios te otorgue ese don. Simplemente es por su afecto, por su buena voluntad. Y eso es maravilloso, es fascinante. Como un Dios santo, un Dios que habita en la perfección y en la luz, le da obsequios a hijos, a su creación, para que cumplan un propósito hermoso, más grande de lo que ellos imaginan. Y ese propósito está aquí. Se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Este es un grandioso propósito. Es un propósito en donde sobrepasa mis sueños, donde sobrepasa realmente mis intereses. Es para que nos ayudemos mutuamente. La vida cristiana no es para vivirla en soledad. La vida cristiana es para vivirla en comunidad. Ejemplo, la Trinidad. Ejemplo, que en la iglesia primitiva cada quien cumplía con su parte, cada quien cumplía con su función y se ayudaban mutuamente. Eso lo estudiamos la semana pasada, en donde todos tenían ciertas cualidades, ciertas funciones, para que pudieran habitar en unidad y el amor pudiera ser el centro de esas reuniones en comunidad. Todos tenemos un don. Ahora, si ya identificaste ese don, primero, si no lo has identificado, es importante que tomes en cuenta dos cosas. Primero, por una confirmación interna de que tú lo ores y le preguntes a Dios: ¿qué don tengo, Dios? Y que a través de tus devocionales, a través de la lectura, pueda brindarte luz para que puedas tener claridad. Tal vez tengo este don, o este, o este, o este. Y también aplicados en la iglesia o en el reino, no solamente en la iglesia local, sino en el reino, con las personas que están a tu alrededor, puedas tener una confirmación externa. Primero la confirmación interna entre tú y Dios, y luego la confirmación externa entre las personas maduras en fe que digan: ah, sí, yo creo que tienes ese don, hermanito o hermanita. Para que entonces puedas tener claridad de qué don o dones tienes el día de hoy. Y si ya identificaste ese don, recuerda lo que Pablo le dice a su discípulo, a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse las manos. En este versículo no se menciona, y en esa carta de Timoteo no se menciona cuál fue el don que tenía Timoteo. Podemos revisar el listado que vamos a ver más adelantito, pero no se menciona, para que no digamos: ah, es que yo quiero ese don y entonces si no lo tengo me considero inferior, y si lo tengo me considero superior. Qué bueno que lo pone así simplemente, de forma general, ese don, para que tú puedas decir: ok, el don que tú tienes, avívalo, aviva el fuego de ese don que se te dio por medio de Jesucristo el día en que naciste de nuevo, para el beneficio de los demás. Cuando usas tu regalo espiritual, activas el propósito de tu don
Y eso es para que nos ayudemos mutuamente, para el bien común. Checa esto, yo te construyo, tú me construyes, yo te nutro, tú me nutres, yo te ayudo, tú me ayudas. Es una convivencia hermosa, como Pablo lo pone en su metáfora del cuerpo. Y cuando pones en acción tu regalo espiritual, estamos cumpliendo también nuestro propósito aquí en la tierra. Estamos en esta tierra para algo más grande, como para invertirla en asuntos egoístas. Tu vida en Cristo tiene el potencial para ayudar a la gente con los regalos que Dios te dio, y Jesucristo se lleve la gloria. A la luz de un reino glorioso, tú y yo somos una pequeña pieza, un granito de arena que ayuda al extendimiento de ese gran reino de Dios, que es de un gran y buen soberano, ese Dios inmenso que habita en la eternidad, para que entonces tú, chavo, tú, chava, tú adulto, tú jovencito, jovencita, puedas también hacer tu papel y aportar un granito de arena por gracia. Aprovecha y utiliza, activa ese regalo espiritual, ese obsequio espiritual que Dios te dio. Continuamos del versículo 8 al versículo 10 de 1 Corintios 12. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros, y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es de Dios, del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Debemos tener en cuenta de que esta lista no es exhaustiva, porque existen, como lo mencioné, 4 pasajes más en donde vienen más elementos de estos dones espirituales. Está en Romanos 12, en Corintios 12, que estamos estudiándolo aquí, en Efesios capítulo 4 y en 1 de Pedro capítulo 4. En estas porciones suman un total de alrededor de 20 dones. Algunos dan menos, más, dependiendo. Y la cuestión aquí es de que vamos a revisar el día de hoy solamente 9 dones para que tú puedas enriquecer tu vida espiritual y puedas tener claro qué don tienes y cómo lo puedes usar. El primero de ellos es dar consejos sabios, o en otras versiones, palabras de sabiduría. Esto es muy, muy curioso, porque significa entender la voluntad de Dios y aplicarla a la vida. Administrar la vida, pues. Y esto es hermoso, porque cuando tú vas a una persona que tiene este don y dices, híjole, es que me siento enredado con este asunto en mi vida. Oye, hermano, hermana, amigo, amiga, bro, ¿tú qué me aconsejas? Y si es un consejero bíblico, porque hay muchos consejeros que simplemente están diciendo sus experiencias o lo que les funcionó, lo que no les funcionó, etc. Son consejeros, pero la pregunta es si es bíblico o no. La cuestión aquí es de que cuando tú encuentras una persona que te da un consejo bíblico, dices, wow, no manches, creo que Dios lo utilizó para poder quitar ese nudo en mi mente y darme lucidez para poder administrar mi vida y poder, oye, ¿qué hago con la universidad? ¿Estudio esto o esto? ¿Qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mis hijos? Y seguramente esto es de hermanos piadosos que Dios les ha dado este don, y es maravilloso, es realmente muy enriquecedor contar con hermanos o con personas así alrededor de ti, que puedan darte un consejo sabio, palabras de sabiduría. Y normalmente los predicadores tienen palabra de sabiduría. No digo que todos, no digo que es necesario para predicar, pero sí algunos pastores. Yo reconozco que mi pastor, Quique Torres, Dios le ha dado un don de sabiduría increíble y que realmente lo utiliza para poder exhortarme. He tenido varios episodios en mi vida, cuando he estado aquí en la Ciudad de México, en donde el primero que corro es, oye, primeramente a Dios, y después le digo, oye, Quique, ¿sabes qué? En mi aniversario, mi esposa y yo nos enojamos, yo dañé, yo herí,
causé dolor con mi persona, con lo que hice, y mi esposo, y le hablamos y nos da una palabra de un sabio consejo de parte de Dios, y sucede algo hermoso, una restauración. Y en varias ocasiones así ha sido cuando yo he comido y platicar con él. Es deleitoso también poder platicar con él y poder recibir aliento de parte de Dios. El siguiente don espiritual es el conocimiento especial o la palabra de ciencia. Esto básicamente es Dios revelando un tema privado de otro para beneficiarlo, ¿sí? Es como si Dios no le hubiera revelado eso a tal persona cuando me lo está diciendo, o sea, Dios tuvo que habérselo revelado, ¿sí? Y yo me acuerdo que en rendición de cuentas, cuando aún vivía en Querétaro, en rendición de cuentas, y yo decía algunos temas que estaban ahí, y por miedo, por vergüenza, a veces me ocultaba algunos temas. Me acuerdo que mi líder de conexión me decía: oye, Eric, hiciste esto, ¿no? También tú deseaste esto y cometiste aquello, se te nota. Y yo decía: ¿cómo lo supo? O sea, ¿tienes cámaras alrededor de mí? Y me dice: no, pues es Dios realmente el que le dio la sabiduría, la palabra de ciencia para poder exhortarme, para el beneficio de mi alma. Al principio fue así como: ¿quién te dijo? ¿Quién fue el chismoso? Pero realmente no fue un chisme, realmente fue Dios revelándole a él por medio de este don. El siguiente es don de gran fe o don de fe. Y esto básicamente es la capacidad de confiar en Dios, particularmente en momentos de dificultades, que animan a otros, que desafían y estimulan a pensar: wow, yo quiero eso. Muy pocas personas tienen ese don, y en mi experiencia una de aquellas personas es Mario Velarde, que con mucho amor lo recordamos y lo bendecimos a él y a su familia, porque normalmente él, estando en la condición en la que se encuentra actualmente, uno va para poder dar consuelo, pero de ahí sale consolado uno, porque sale: wow, este hombre tiene una gran fe cuando está privado de su libertad, y entonces sucede algo hermoso. Yo quiero esa fe. Wow, realmente yo salgo muy edificado, muy desafiado. Y no tan solo él, yo creo que hay mujeres y más hombres que tienen ese don, donde dices: wow, yo estoy viendo que hay una tormenta alrededor de él, y él está con una paz, con una fe, diciendo: sigue adelante, sigue adelante. Y es ahí cuando digo: wow, yo quiero eso. Y Dios les concede una doble porción de fe, y es hermoso convivir con esas personas. Es muy desafiante, muy estimulante. El cuarto don es el don de sanidad o dones de sanidades. Es curioso que podemos ver aquí que están las palabras en plural, a excepción de la Nueva Traducción Viviente, dando a entender que este don o estos dones espirituales suceden en momentos y después se consumen para poder que sean renovados. Y nosotros creemos que Dios puede hacer sanidades a través de personas, pero la cuestión aquí es de que no hay alguien que tenga el don de sanidad por siempre, y entonces, porque le diríamos: oye, vete y recorre todos los hospitales sanando a la gente, ¿qué haces aquí en medio del COVID? Ve y sana a la gente, porque Dios es quien concede ese don, y pensamos también y creemos que Dios utiliza eso, y lo utilizó en un tiempo específico con la iglesia primitiva, con un fin específico, para señalar la venida y anticipar la venida y la ascensión de Jesucristo, ¿sí? Hacer milagros, ¿sí? Y me uno a los que creen que el principal propósito de estos dones extraordinarios de hacer milagros es autentificar al mensajero y abrir paso a la presentación de la verdad. Unos dirían: ¿por qué ya no hay estos dones milagrosos de abrir el mar, o de mover una montaña, o de incluso sanar con la sombra, como lo hacían los apóstoles de Jesucristo? Y creemos de que todo esto sucede en ciertas circunstancias extranormales, donde Dios se hace extraordinario para poder lanzar y que las personas puedan reconocer esa verdad. Hay una historia en donde un misionero va a una tribu amazónica en donde eran las personas caníbales, y cuando van estas personas para evangelizar y dar a conocer el evangelio de
de Jesucristo, de gracia, de amor. Entonces son perseguidos y se ocultan en una cabaña, y ellos empiezan a arrodillar y empiezan a orar: Dios, sálvanos, protégenos, para que estas personas no se pierdan en el infierno. Y estas personas, estos de las tribus, estos nativos, no sabían leer, no sabían escribir, no tenían una Biblia. Y si alguien les decía: oye, es que la Biblia es un libro, pues ¿qué es un libro? No, pues es un conjunto de páginas. ¿Qué es una página? Ni siquiera tienen lenguajes estructurados como el castellano o como cualquier otro idioma. Y entonces Dios puede hacer ahí, en ciertas circunstancias extraordinarias, un evento milagroso extraordinario, para poder dejar ver a estas personas que hay un Dios más grande. Y entonces la historia cuenta de que se pusieron a orar, y estos caníbales estuvieron alrededor, pero no atacaron a los misioneros. Y más adelante, cuando se cumplió el cometido de evangelizarlos, les preguntaron: oye, ¿por qué nunca nos atacaron cuando estuvimos en esa cabaña? Y dijeron: no, porque había un gran ejército resguardándolos. Dios había mandado un ejército de ángeles para que los cubrieran. Un evento extraordinario en donde Dios había hecho una cosa extraordinaria, un milagro, una señal. No es para que nosotros tengamos el protagonismo en las iglesias o que vendamos ese tipo de capacidades o de dones, porque hay muchos charlatanes. Y ojo, tu don no es para enriquecerte, tu don no es para que seas el protagonista, sino para anunciar que Jesucristo es el que Él reina, que Él es el supremo de tu vida y de mi vida, y tienen un fin, un propósito. El siguiente es el de profetizar. Y profetizar simplemente quiere decir declarar verdad o decir el mensaje de Dios, de parte de Dios. Y según Pedro, tenemos el mensaje profético más seguro, que es la palabra de Dios. Y ya creemos que ya no hay profetas como en el Antiguo Testamento, porque tenemos la palabra de Dios, la Biblia en nuestras manos. El canon se cerró, el canon bíblico, y entonces nosotros podemos profetizar abriendo nuestra Biblia y leyendo en voz alta. Sabes que estoy declarando verdad, pero hay que darle un sentido. No simplemente es hablar o leer por leer. Profetizar, su propósito, en 1 Corintios 14:3, es fortalecer, animar y consolar. Ese es el propósito de la profecía, ¿sí? El séptimo don es discernimiento de espíritus. Cuando dices sobre alguien: tengo ruido en el alma con esta persona, cuando yo provengo de una forma de vida muy media onda hippie, y entonces decíamos: no, es que este vato no, como que no me trae buena vibra. Realmente no estamos hablando de vibra, sino la cuestión aquí es que Dios da el regalo de decir: me causa ruido, yo creo que te traes como sus amiguitos dentro, diríamos aquí en Horizonte, y no me trae paz, ¿sí? Y yo creo que hay mujeres que les ha dado esa cualidad de discernimiento de espíritus, que ayudan a sus esposos en negocios, ayudan a sus esposos en ministerios, ayudan a sus amigos. Oye, ¿sabes qué? Esta persona me causa ruido algo. O sea, sí, pero... Y Dios da esa capacidad. Dios da ese don. El siguiente es hablar en idiomas o en lenguas, ¿sí? Y Dios no quiso que tuviera ese don. No soy menos amado por Dios. Yo no tengo ese don, y creo que he conocido a una sola persona en mi vida que ha tenido el don de lenguas, pero lo ha hecho con una discreción o con una cuestión de orden adentro. Y ese fue uno de mi hermano mayor, en donde él es pastor, y él tiene mucho cuidado en esto, porque él me enseñó: puedo decir 10 palabras y de esas 10 palabras nadie me va a entender, pero prefiero de decir 10 palabras a decir 2 que me entiendan las personas. Entonces este don lo utilizo para mis tiempos devocionales, y yo digo: wow. ¿Y cómo sé que él tuvo este don? Es porque una vez, cuando yo estaba también, gracias a Dios por las personas que hacen función de sus dones, él oró por mí en una de mis etapas de crisis antes de irme a vivir a Querétaro. Y entonces él oró por mí y me abrazó y me dijo al oído cosas que eran un lenguaje distinto,
pero sentí tanto confort y tanto consuelo de parte de Dios y me sentí tan amado que ministró mi alma. Realmente dije, Dios, gracias por darme este momento. Aquí Pablo le está diciendo que hay también un noveno don, la interpretación de lenguas. Algunos lo combinan como decir en lengua, hablar en lenguas e interpretación de lenguas, pero independientemente si los juntamos o los separamos, tiene que haber alguien que interprete esas lenguas, ya sea en un lenguaje humano o ya sea en un lenguaje divino, en un lenguaje angelical, para que entonces el propósito sea glorificar a Dios con ese lenguaje. Si lo tienes, entonces necesita haber un intérprete. Si no hay un intérprete, entonces mejor preferimos decir de las 10 palabras, 2 que nos entiendan los demás y que sea claro el mensaje. Podemos traer a la memoria el evento de la iglesia primitiva cuando fue el día del Pentecostés, en donde el Espíritu Santo llegó y los bautizó con poder, y entonces empezaron a decir en diferentes lenguajes y a glorificar a Dios. Y cuando pasaban por esa reunión, entonces las personas veían y decían, wow, ese discípulo está hablando en mi lenguaje, pero en mi dialecto, en mi idioma, pero ¿quién se lo enseñó? Y es así que se difundió la palabra de Dios en toda Samaria, en toda Judea y hasta los fines de la tierra, gracias a ese tipo de dones que Dios permitió en ese momento. ¿Sí? Para terminar, versículo 11. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. ¿Sí? Yo no lo puedo comprar, yo no me lo puedo ganar. Es Dios quien distribuye esos dones por medio de su Espíritu Santo, y Él decide, es Dios soberano, otorgándole a ti el don que Él decida. Dios es soberano en distribuir sus regalos a quien Él quiera, porque Él es Dios. Él te creó y Él es un buen soberano. Él sabe a quién darle esos dones. Y el uso y desarrollo de los dones es responsabilidad tuya. El uso y el desarrollo de esos dones es responsabilidad de cada cristiano. Para que entonces tú puedas identificar ese don y que puedas, si no lo sabes, entonces puedas servir a la iglesia y puedas servir en nombre del reino de Dios. No tan solo tiene que ser visible, hay cosas que no son visibles, como el don de la consejería, la palabra de ciencia, y puedes utilizarlos no en una plataforma o en el lugar en donde te encuentres, con la señora vecinita que necesita un consejo, tú le puedes dar, o a aquel muchacho que está en el mismo salón de clases virtual que tú, en este semestre, y que digas, no manches, como que yo veo que este niño o este chavo, este compañero tiene, pues su semblante se ve como decaído, yo creo que no la está pasando nada bien, yo creo que debe tener algo en su casa. Eso podría ser un discernimiento de espíritus o un don de ciencia, y entonces decir, oye, al final, o te puedo escribir al final de la clase y decirle, oye, te vi medio triste, ¿te sucede algo? ¿Te pasa algo? No pasa nada. No, en serio, ¿qué te pasa? No, ya, la neta, ¿qué te sucede? Te vi como triste, tú no eres así. No, bueno, y entonces te empieza a contar, y ahí es la oportunidad de, ¿sabes qué? Dios no quiere que estés así. Dios te ama tanto como para no dejarte así, y entonces que le puedas dar con fe. Tal vez ahí pueden suceder más dones, y entonces con fe dejarlo con esperanza, y que entonces la fe, la esperanza y el amor puedan también cubrir a ese compañero tuyo. No lo sabemos cómo Dios quiere usarte a tu vida, pero sí quiero hacerte hincapié pastoralmente en que no entierres tu don, sino que aviva ese don, aviva con fuego ese don que el Espíritu Santo te ha regalado para el beneficio de todos los demás. Los dones espirituales son para utilizarlos, no para guardarlos. Y quiero concluir con esto. El comentarista Peter Davis dice lo siguiente: los cristianos no pueden controlar los dones que Dios les da, pero sí pueden controlar si usan o no los dones que reciben y cómo los usan. Los dones espirituales no son entidades autónomas, fuera del control de la persona, sino que son habilidades que el Espíritu da y que la persona debe desarrollar y usar para servir a los demás. Usa tu don para el beneficio de otras personas.
Usa tu don para gloria de Dios. Ora a Dios, búscalo a Él para que más personas puedan tener un beneficio, puedan ser ayudadas, el beneficio mutuo, esta ayuda mutua, este ministerio mutuo, en tu grupo de conexión, allí en tu comunidad, allí en tu edificio, ahí donde tú estés. No necesitas una plataforma para poder hacer vigente o activar estos dones. Dios te ha puesto en una comunidad, te ha puesto en un código postal, te ha puesto en reuniones digitales para que puedas también hacer uso de esos dones que por gracia están depositados en tu interior. Esos regalos espirituales, los dones espirituales, úsalos. No los entierres. Esto fue los dones espirituales. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que esto te haya ayudado a tener claridad. Es la primera parte de los próximos capítulos en donde Pablo va a estar desarrollando los ministerios y otros dones que son el don de las lenguas dentro de la iglesia. Así que prepárate para poder recibir algo mejor que esos dones. Hay algo que supera esas capacidades. Vamos a descubrirlo en capítulos más adelante. Así que gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Buen día.